Muy bien, jóvenes, buenas noches. Hoy ya finalizamos nuestro módulo de biotecnologías in vitro de la reproducción en equinos. Nos hemos dado, digamos, un paso largo por aspectos citológicos, fisiológicos, bioquímicos, moleculares incluso, que tienen que ver con la reproducción in vitro, o sea, que se hace en el laboratorio, el manejo de los gametos, los embriones. Estuvimos viendo primero toda la parte de espermatozoides, antioxidantes, etcétera. Luego nos dedicamos a ver la parte de lo que tenía que ver con capacitación espermática y el proceso de fertilización, cómo se hacía eso, la parte in vitro, qué resultados esperábamos. En la clase anterior estuvimos viendo el ovocito equino, un punto de partida para lo que vamos a mirar hoy. Hoy vamos a finalizar hablando sobre la clonación en equinos, pero antes de ella vamos a hablar sobre la producción in vitro. ¿Por qué? Porque nos tiene que quedar claro cómo se produce un embrión in vitro, cómo manipulamos los ovocitos para nosotros poder hacer un proceso de clonación. Vamos a hablar sobre los aspectos generales de la clonación, su eficiencia y por último nos concentraremos en la parte de equinos. Con eso estaremos finalizando nuestro recorrido por estas biotecnologías in vitro. Obviamente hay mucho más. Uno podría hacer un curso larguísimo y muy grande, un semestre completo, hablando de cada una de estas cosas porque hay muchos más temas y además de eso, pues en cada tema se podría profundizar aún mucho más. Eh, Más adelante podríamos tener la oportunidad de volver a encontrarnos en otro evento académico similar y poder profundizar aún más en este tipo de biotecnologías. Muy bien, voy a apagar cámara y ya voy a compartirles diapositivas, lo que vamos a ver hoy. Lo primero, como les había dicho, es que vamos a hablar de la producción in vitro de embriones. ¿De acuerdo? De paso, jovencito, pues no se les olvide que cuando nosotros decimos in vitro, recuerden que estamos hablando es una expresión latina, pues, que significa en vidrio, pero lo que estamos haciendo es hablar de laboratorio, que se produce en laboratorio y no in vitro. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Eh, ¿Cómo producimos nosotros embriones? Básicamente, pues, nosotros podemos producir embriones normal, si un animal pues hiciera una monta natural y fertilizara a una hembra que ha ovulado porque está en celo, pues podríamos obtener embriones. Pero si ya hablamos de biotecnologías, no se les olvide que la biotecnología más antigua es la inseminación artificial. Cuando nosotros hacemos inseminación artificial, aprovechamos al macho, aprovechamos la información genética masculina, maximizamos su utilización. ¿Cómo? Bueno, pues de todo el eyaculado lo que hacemos es fraccionar. Tenemos muchas dosis para inseminar muchas hembras que nosotros hemos sincronizado, que estén en proceso de ovulación, y en vez de gastar todo el semen con el que obtendríamos una sola cría, podemos obtener muchísimas más crías, porque ese eyaculado, pues, lo hemos fraccionado. Otra forma es acoplar eso a la transferencia de embriones. Es poner a poliovular las hembras, inseminarlas, lavar los embriones, que serían muchos, y transferirlos a hembras receptoras. Pero también tenemos lo que yo llamo aquí PIBE, producción in vitro de embriones. Es una biotecnología que surgió por allá en los años 80, pero se ha venido, digamos, maximizando su estudio, su utilización a partir de los años 2000. Cada vez
se va mejorando mucho más esto, se va conociendo más la fisiología, los medios de cultivo, los suplementos que deben llevar los medios de cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, producir embriones in vitro, pues nosotros básicamente lo que queremos imitar, ojo, es la parte final del desarrollo de los ovocitos que vimos en la clase anterior, o sea, lo que es la maduración. Tenemos que fertilizar in vitro en el laboratorio en gotas de cultivo y luego tenemos que cultivar esos embriones. Esos embriones al final pues tendrían un destino. Depende de lo que yo quiera hacer, que es lo que nosotros vamos a mostrar al final. Básicamente miren en qué consiste la producción in vitro de embriones. Lo que nosotros necesitamos es primero ovocitos. ¿De dónde obtenemos los ovocitos? Básicamente hay dos fuentes. Tú puedes obtener ovocitos por aspiración guiada por ultrasonido, punción ovárica guiada por ultrasonido. Voy a poner el puntero aquí. Punción ovárica guiada por ultrasonido. ¿Cierto? Es decir, tengo el animal en pie y por una punción precisamente que se hace guiada hacia los ovarios por ecografía, o sea, guiada por ultrasonido, nosotros podemos obtener ovocitos, usualmente de hembras que están poliovuladas. La otra, miren, ovarios extraídos de hembras que han sido sacrificadas en plantas de sacrificio, plantas de faenado, matadero, como ustedes, digamos, utilicen esa expresión. Estos ovarios, alguien me hizo una pregunta en la clase anterior, creo que fue una de las niñas, le respondí, cuando tú obtienes ovarios en una planta de sacrificio, generalmente, bueno, lo que hacen es abren el animal, sacan el útero, los ovarios, tú recortas los ovarios y lo vas depositando en una solución buffer o al menos en una solución salina que debe estar a una temperatura 30, 35, 37 grados y debe llegar en máximo 2 horas hacia el laboratorio para que ese ovario no entre en condiciones de hipoxia y se mueran las células que hay ahí. Cuando yo llego al laboratorio, lo que hago es aspirar esos ovocitos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, entrar a esos folículos que ustedes ven ahí. Miren esos punticos negros que tienen esos ovarios. Son ovocitos, son folículos. Si nosotros cogemos folículos de esos que están midiendo más o menos 2, 3 milímetros, ahí vamos a encontrar ovocitos que están inmaduros, o sea, en profase 1, detenidos en profase 1, que era lo que veíamos en la sesión anterior. Esos ovocitos, cuando nosotros aspiramos, lo que nos queda es este líquido folicular que ustedes ven ahí. Y ese líquido yo lo dejo decantar. Simplemente lo pongo en una gradilla y espero a que todo el detritus celular, todas las células caigan al fondo y el líquido quede en la parte superior. Anteriormente se centrifugaba, pero si tú centrifugas, acuérdate que puedes dañar las capas de células del cúmulo que tienen los ovocitos. Entonces, luego lo que nosotros hacemos es sacar estas células de aquí acompañadas de un poquito de líquido y empezamos a hacer una selección. ¿Cuáles son los mejores complejos o citocúmulo que nos van a servir para madurar? En la clase anterior nosotros vimos que escogíamos aquellos complejos o citocúmulos que tengan un citoplasma homogéneo, el que tenga más capas de células de la granulosa o células del cúmulo. Esos ovocitos luego se pasan a un proceso. Mire cómo se ven las goticas de medios de cultivo donde tú metes más o menos 10 ovocitos en cada gota. Y luego los pones a un proceso que se llama maduración in vitro. Nosotros veíamos en la clase anterior que poner los ovocitos a madurar es que continúen la meiosis.
¿cierto? Que terminen de expulsar el primer cuerpo polar y queden detenidos en metafase 2, esperando ser fertilizados. Además de eso, hacer todo el proceso final de la maduración citoplasmática, consistente en la reordenación de organelas y finalizar la acumulación de material de RNA y proteínas. Cuando ya han pasado más o menos 24 horas, te repito, esto depende de la especie. En porcino, por ejemplo, son 48. En bovinos son 24 horas. En equinos también. Cuando nosotros ya tenemos los ovocitos maduros, ustedes recuerdan que yo los identifico porque se expandieron esas células del cúmulo. Llevo esto a incubar estos complejos ovocito-cúmulo que ya están en metafase 2, están esperando al espermatozoide. Ya los llevo a incubar con espermatozoides que han sido extraídos generalmente de semen que yo tengo congelado en un tanque de nitrógeno. Obviamente, si yo quiero obtener embriones de élite, lo más recomendable es que yo tenga ovocitos de animales de élite. ¿Cómo sé eso? Pues si los obtuve por punción guiada por ultrasonido, porque si los obtuviste de ovarios de matadero, tú no sabes quién era este animal, cuál fue la hembra que te dio estos ovarios, no tienes ni idea, a menos que sea un matadero demasiado específico. Pero la única forma de yo saber cuál es la genética de mi ovocito es que sea por punción ovárica, obviamente de un animal en pie, y obviamente sé de dónde vienen mis pajillas de semen. Entonces fertilizo 18 a 22 horas más o menos, y luego esos embriones se van 7 o hasta 8 días a terminar el cultivo in vitro, hasta que llegan a la etapa de blastocisto. Que recuerden ustedes que es donde se implantan los embriones. Entonces, jovencitos, si ustedes miran estos procesos que nosotros estamos haciendo aquí, hacer extracción de los ovocitos, selección de los complejos, maduración in vitro, fertilización in vitro y cultivo in vitro. Prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es imitar lo que ocurre en vivo. ¿Qué ocurre en vivo? Un ovocito, cuando se ovula, continúa la maduración. Luego habría una fertilización. Y luego, acuérdense que el desarrollo embrionario inicia en el oviducto hasta que llega a una etapa que se llama blastocisto, donde se implanta a nivel uterino. Acá estamos haciendo, tratando de imitar eso, pero en medios de cultivo, en gotas. El objetivo de esto es maximizar, perdón, aún más la producción de los embriones. ¿Por qué? Porque tú tienes ya cuántos ovocitos puedes extraer de un animal que poliovula. ¿Cuántos ovarios puedes obtener de hembras que han sido sacrificadas en una planta de faenado? ¿Cuántos ovocitos puedes extraer de ahí? Imagínense que, les voy a poner un número. Si tú extraes 40 ovarios, es decir, 20 hembras que hayan sacrificado, que estén ciclando. Y de cada ovario obtienes 10 ovocitos. Estaríamos hablando de 400 ovocitos. 400. Quiero que pongas eso al final, en un 30% de efectividad. Estarías teniendo 120 embriones para implantar. 120 embriones. ¿Okay? Entonces miren la cantidad de embriones que nosotros podemos llegar a tener por la producción de embriones in vitro. Aquí también vemos los pasos en esta imagen. Miren, selección de complejos. Obviamente, después de que se extrajo el líquido folicular, eso se hace con una jeringa haciendo vacío en los ovarios, o se hace una punción folicular ovárica, perdón, guiada por ultrasonido, como hablamos ahora. Miren los complejos, acuérdense que aquí se seleccionan los mejores, mientras más capas de células de la granulosa tenga,
y el citoplasma se vea más claro y homogéneo. Aquí, jovencitos, hay que hacer una pequeña aclaración. No todos las hembras producen ovocitos que tienen el citoplasma claro. Eso depende de qué, de la cantidad de lípidos que tenga un ovocito. Las cerdas, por ejemplo, tienen ovocitos que tienen muchísimos lípidos y el citoplasma se ve negro. Mientras que en humanos y bovinos es un poco menor esa cantidad de lípidos y podemos ver un citoplasma un poco más claro. Miren, quiero que miren la diferencia entre estos complejos que extraímos, que están inmaduros, porque veo las capas del cúmulo muy pegadas a los ovocitos. En cambio, miren que después que se hace la maduración in vitro, 24 horas, mira cómo se ven los complejos. ¿Okay? Ya se expandieron, ya continuó la meiosis, ya ocurrió la maduración, y eso lo sé porque estoy viendo expandidas las células del cúmulo. Cuando yo tengo esto, entonces me llevo esto para goticas de medio de fertilización, que además contiene los espermatozoides para que ocurra la fertilización 18 a 22 horas. Y luego vamos al cultivo in vitro. Los presuntos cigotos que yo tengo ahí, es muy difícil ver cigotos, pero si yo asumo que los ovocitos que yo cultivé ahí se fertilizaron, me los llevo para gotas de medios de cultivo de embriones. ¿Cuánto tiempo? 7 u 8 días, hasta que obtengo estas estructuras que ustedes ven acá, que reciben el nombre de blastocistos. Acuérdense, jovencitos, que los blastocistos son las estructuras que ya nosotros encontramos cuando el embrión se va a implantar en la cavidad uterina. Hasta ahí podemos llegar nosotros in vitro, aunque hoy en día se están haciendo experimentos o avances en cultivar, digamos, como tener un colchón de células ahí, para poder cultivar los embriones más allá de esa etapa, más allá de la etapa de blastocisto, y poder hacer más estudios. Aquí, jovencitos, tendríamos que tomar una decisión. ¿Transferimos estos embriones de una vez o los congelamos? Y tenemos con ellos, por ejemplo, procesos comerciales. Se pueden ofrecer, se pueden vender, etcétera. Lo otro que tú puedes hacer usualmente con ositos obtenidos de matadero es investigación. Pues como tú no sabes de qué hembra vinieron, mientras que los obtenidos de animales en pie generalmente sí se utilizan para mejoramiento genético. Miremos cada uno de los pasos. Quiero que vean cómo se aspiran los ovocitos. Miren cómo están los ovarios. Miren esos punticos negros que están ahí, que ustedes saben que son folículos. Si ustedes cogieran el ovario de una vaca en anestro permanente o de una yegua ya en anestro permanente, el equivalente a la menopausia en las mujeres, observaríamos un ovario lleno de huecos. ¿Por qué? Porque ya se gastaron todos los folículos que había. Ya no hay más nada. Ya no hay más procesos de ciclos estrales o menstruales como en el caso de la mujer. Pero si tú ves un ovario lleno de punticos negros, quiere decir que ahí hay folículos. Y recuerden que si el folículo tiene un tamaño de 2-3 milímetros, quiere decir que no ha sido impactado por los picos de hormona luteinizante. Por lo tanto, está inmaduro. Y ese es el que tú vas aquí, miren en la imagen, a hacerle vacío con una jeringa, una aguja, y al hacer vacío retiramos el líquido folicular. Obviamente, lo que hacemos es mover un poco la jeringa para tratar que se desprenda el complejo ovocito cúmulo del folículo. Y miren que acá tendríamos el líquido folicular. Luego, mediante estereoscopio, seleccionamos nosotros los complejos ovocito cúmulo. Recuerden, los mejores, los que tengan más capas de células de la granulosa y los que tengan un citoplasma más homogéneo y claro. Miren cómo se vería en un medio de cultivo. Ahí están viendo ustedes un auxiliar. Esto es tomado fotos de nuestro laboratorio en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Una de nuestras estudiantes seleccionando ositos
todo lo que yo tengo señalado en flechas ahí son complejos ovocitocúmulo. Debe estar uno entrenado a nivel visual para poder seleccionarlos y no confundirlos de pronto con algún detritus celular que hay por ahí, ¿cierto? Otro tipo de células o cosas por el estilo, no. Tratar de seleccionar los complejos ovocitocúmulos los mejores. Y miren que decíamos que nuestro criterio de selección va a ser la morfología, capas de células del cúmulo, la apariencia del citoplasma. Mientras más capas de células del cúmulo, mejor. Mientras el citoplasma se vea más claro, más homogéneo, mejor. ¿De acuerdo? De hecho, pues, hay unos criterios que van desde el 1 hasta el 4, siendo los mejores para someterlos a maduración in vitro los tipo 1 y tipo 4. Perdón, tipo 1 y tipo 2. Ya los tipo 3 y tipo 4 son complejos ovocitocúmulo que se puede decir que no servirían para eso. ¿Por qué? Porque no son buenos porque tienen poquitas capas de células del cúmulo, lo cual indicaría que ese ovocito no ha sido bien nutrido. No le han pasado suficientes moléculas, por decirlo así, durante su crecimiento y su desarrollo. Entonces, se trata de no seleccionar esos complejos ovocitocúmulo que tengan esas características, digámoslo así, inferiores, sino seleccionarlos 1 y 2. Y luego pasamos al proceso de maduración in vitro. Cuando ya tú seleccionas los mejores, observen que aquí en la foto de la izquierda, todos esos complejos que estamos viendo tienen muchas capas de células de la granulosa. Por ejemplo, aquí, les pregunto, ¿ustedes escogerían, voy a seleccionar el puntero, ¿ustedes escogerían este complejo ovocitocúmulo que estoy señalando? ¿Este? ¿Lo cogerían para someterlo a maduración? ¿Sí o no? ¿O cogerían este mejor? ¿Cuál cogerían? ¿Este o este? El segundo. El segundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiene muchas más capas de células de la granulosa, mientras que este es un ovocito que yo podría decir que es un ovocito medio muerto. Es un ovocito que no te va a resistir un proceso de maduración, tiene muy poquitas capas de células de la granulosa. Entonces observen ustedes que aquí yo cogería este que estoy señalando, cogería este, ¿cierto? Los que tengan buenas capas de células de la granulosa y un citoplasma homogéneo. Luego, cuando tú los sometas a maduración, mira cómo se van a poner. Parecen unos soles. Cuando tú veas un complejo ovocitocúmulo que expandió sus capas de células de la granulosa, quiere decir que ya maduró. Ya, si tú le pones el microscopio a ese ovocito, debe tener el primer cuerpo polar expulsado en el espacio perivitelino, como veíamos en la clase pasada. Entonces, ya tenemos un ovocito maduro. Quiere decir que ya está detenido en metafase 2, esperando al espermatozoide para ser fertilizado. No olviden que el proceso de maduración in vitro en bovinos, en equinos, demora más o menos 24 horas, mientras que en porcinos hay que ponerlo durante 2 días, demora 48 horas. Aquí, jóvenes, no se les olvide que los medios de maduración, los medios de cultivo, como nosotros estamos tratando de imitar el ambiente en el que viven estas células en condiciones normales, generalmente los medios de cultivo lo que tienen son esos, una cantidad de moléculas, imitando, por ejemplo, en este caso, un medio de maduración, imitando el oviducto, lo que hay en el oviducto. Entonces, de acuerdo a eso, los medios de cultivo pueden variar en su composición. Por ejemplo, miren un medio de maduración.
¿Qué tiene un medio de maduración? Miren este que se llama medio de cultivo de tejido 199 y tiene ese medio de cultivo, se puede suplementar con hormona luteinizante, LH, con hormona folículo estimulante, la FSH, con piruvato, con estrógenos, o sea, 17 beta estradiol. Se le puede echar suero fetal bovino o no, porque se puede reemplazar este suero por, digamos, otro tipo de moléculas, generalmente algunos polímeros, u otro tipo de proteínas como la albúmina. Generalmente todo esto hay que hacerlo en un pH fisiológico. No se les olvide un pH de entre 7.3, 7.4 o 7.2, 7.4, que es lo que nosotros llamaríamos un pH fisiológico. ¿De acuerdo? Miren, veíamos en la clase anterior esto, donde nos decían, aquí sin madurar, aquí maduros, visualmente por la expansión, dijimos, ya esto maduró. Pero si tú sacas el ovocito de aquí, le quitas las células de la granulosa y lo miras al microscopio, mira que ya expandió el primer cuerpo polar. O sea que ya tengo ovocitos maduros en el medio de cultivo. Y luego viene la fertilización. Observen ustedes, jovencitos, que el semen ya yo lo tengo en pajillas, lo tengo en tanques de nitrógeno, tengo mi semen congelado, el semen que yo quiero utilizar. Ese semen, pues esas pajillas se descongelan y ese semen se pone en procesos de selección. ¿Cómo así? Que yo tengo que seleccionar los mejores espermatozoides. Para eso hay diferentes tipos de procedimientos, como por ejemplo un gradiente de Percol o hacer métodos de swing-up y se obtienen los mejores espermatozoides. Se llevan a una concentración en la gota más o menos de 1 millón de espermatozoides por mililitro a esa concentración. Pero recuerden que las gotas son de 50 microlitros. Pero en realidad, ¿cuántos espermatozoides se llevan ahí? En ese medio de fertilización también hay una cantidad de moléculas que hacen que el espermatozoide se capacite in vitro. No se les olvide la segunda clase que nosotros vimos. Si un espermatozoide no se capacita, no fertiliza. Necesita todos esos cambios a nivel de membrana, adquirir la hipermovilidad para poder penetrar al ovocito. Si no, no lo hace. Se quedaría chapaleando ahí en esas goticas de medios de cultivo. Miren un medio de fertilización como el piruvato, como la albúmina sérica bovina. ¿Qué hace la albúmina? Retirar el colesterol. Si ustedes recuerdan la segunda clase, ¿qué hacíamos cuando retirábamos el colesterol? Aumentar la fluidez de la membrana para que pudieran entrar iones de calcio sobre todo. ¿Se acuerdan de la segunda clase? Necesitábamos aumentar la fluidez del espermatozoide, capacitarlo, retirando el colesterol. Bueno, eso lo hace esa albúmina sérica bovina, mientras que tenemos otras moléculas como heparina, como penicilamina, esos aminoácidos, penicilamina, hipotaurina y epinefrina, para hacer capacitación espermática. No se les olvide, un espermatozoide no capacitado no fertiliza. Y obviamente, pues, tenemos los espermatozoides, que son los que en últimas van a fertilizar. Miren ahí más o menos un dibujo a computador. Esto es a computador de cómo entrarían los espermatozoides hacia el ovocito. Acuérdense que primero debe haber el contacto con la zona pelúcida. En realidad los ovocitos, los espermatozoides, perdón, primero atraviesan las células de la granulosa, luego entran en contacto con la zona pelúcida y hacen la reacción acrosómica. Y recuerden, ustedes vimos que los espermatozoides entran de lado, ya después ocurre la fusión de membranas y la formación del cigoto, con todo lo que nosotros vimos en la segunda clase. Ahí ven una representación a computador de cómo entran los espermatozoides, de cómo estarían penetrando para hacer
hacia el espacio perivitelino hasta hacer la fusión con las membranas. Muy importante, no se les olvide que los espermatozoides quedan como un tenedor, pierden la puntica cuando hacen la reacción acrosómica. Es decir, en este modelo que me está mostrando aquí el computador, no me está mostrando que el espermatozoide, para poder hacer la fusión con las membranas, ya debió hacer la reacción acrosómica y por lo tanto su apariencia cambia. Parece como si fuera un tenedor. Ya eso lo vimos en la segunda clase. Y miren, jovencitos, que ya tendríamos aquí nuestro cigoto. Fertilizar. Ver cigotos no es fácil. ¿Cómo reconocemos nosotros un cigoto? Porque tiene los dos pronúcleos, el masculino y el femenino, el núcleo que acabó de entrar del espermatozoide y el núcleo del ovocito, y además debo ver los dos cuerpos polares. El primero que ya se había botado cuando el ovocito maduró y el segundo que es el que se bota, ¿sí o no? Se expulsa cuando entró el espermatozoide. Que ustedes recuerdan que se continúa la meiosis, se expulsa el segundo cuerpo polar y ya tenemos lo que llamamos un cigoto. Miren acá el pronúcleo masculino y femenino y miren los dos cuerpos polares. Miren dónde están los dos expulsados. En ese momento, esos cigotos, después de unas 18 a 22 horas, se van a pasar a medios de cultivo, ¿cierto? Medios de cultivo para embriones. Pero ustedes recuerdan, jovencitos, que el desarrollo embrionario comienza en el oviducto. Y para que un embrión llegue al útero se gastan 7 u 8 días. Bueno, esos son los 7 u 8 días que deben estar en gotas de cultivo in vitro. 7, 8 días para llegar al estadio de blastocisto, que es donde nosotros ya tendríamos que tomar la decisión si hacemos inmediatamente la transferencia de embriones o si no, esos blastocistos eh, eh, habría que congelarlos. ¿De acuerdo? Eh, Aquí ven ustedes, esto lo veíamos también en la segunda clase, aunque hablábamos también en la clase anterior de esto. Acuérdense que el ovocito lo chupa, digámoslo así, lo succiona las fimbrias del oviducto o trompas de falopio. Miren cómo estaría aquí la fertilización y miren cómo veo el cigoto y los dos cuerpos polares. Pero entre la fertilización y que haya un blastocisto que se esté implantando aquí en el útero, como ustedes ven en la imagen, pasan más o menos 7 días o hasta 8 in vitro. Porque acuérdense que las primeras divisiones embrionarias ocurren a nivel del oviducto. 2 células, 4, 8, 16, mórula, blastocisto temprano, blastocisto eclosionado. Primero pasa el blastocisto temprano, luego el tardío, que se llama compacto, y luego viene la eclosión. En inglés se le dice hatching. ¿Qué es eclosionar? Pues todo el embrión rompe la zona pelúcida, que la zona pelúcida apenas se rompe aquí, ¿ve? Y el embrión sale de ahí y se implanta en la cavidad uterina, más o menos a los 7 días in vivo, o entre 7 y 8 días in vitro tendríamos este blastocisto. Por eso es que hasta aquí podemos llegar. ¿Qué haces tú con un blastocisto si no hay un útero? Lo tienes en una gota de medio de cultivo, ahí en una caja de Petri. Entonces, si no le buscas un útero, o sea, si no lo transfieres enseguida, tienes que congelarlo, porque si él llega a eclosionar y no encuentra una cavidad uterina, muere. Y estarías perdiendo un trabajo largo. Más o menos, jovencitos, ¿de cuántos días estamos hablando en ese trabajo? ¿Cuántos días de trabajo llevamos para producir un embrión? ¿Quién me saca la cuenta? ¿De cuántos días de trabajo estamos hablando para hacer esta producción de embriones in vitro? ¿Cuánto nos gastamos en maduración?
2 días, no. ¿Cuánto? Ay, sí, Juanca. En maduración in vitro, ¿cuánto tiempo era? Acuérdense que nosotros llegamos al laboratorio y hacemos selección y todo el cuento y ponemos a madurar. ¿Cuánto era la maduración in vitro? ¿Cuánto era la fertilización y cuánto el cultivo? Necesito que me saquen esa cuenta para saber que sí están llevando las cuentas claras. ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días de trabajo? Nadie sabe, nadie se acuerda. Bueno, la maduración in vitro habíamos dicho que eran 24 horas. Ahí hay un día. La fertilización de 18 a 22, otro día. Y el cultivo in vitro de 7 a 8 días, o sea que estaríamos trabajando 9 o 10 días para obtener embriones. Si tú dejas que esos blastocistos eclosionen, estarías perdiendo 10 días de trabajo. Entonces los blastocistos o se transfieren o se congelan. ¿De acuerdo? Miren ahí, miren el número de días, división de 0 a 2, de 1 a 3, de 2 a 3, de 3 a 5, 4 a 5 días, 5 a 6 días, de 5 a 7 días, de 7 a 8. Miren, un blastocisto temprano. Es mejor aquí 7 a 8 días coger este blastocisto y ya llevarse para transferirlo o congelarlo. Porque no podemos dejar que llegue aquí a un blastocisto eclosionado. ¿De acuerdo? Segundito. Diapositiva. Miren, jovencitos, los medios de cultivo de embriones. Esto es muy interesante, esta parte. Observen, jóvenes, que ustedes están viendo aquí unos medios, por ejemplo, como CR1, CR2, G1 y G2. Y hay otros que sí son individuales. El SOF, que se llama fluido de oviducto sintético, el otro que se llama CASOM, y hay uno que se llama IVO. ¿Por qué hay medios como CR1, CR2, G1 y G2? Acuérdense que cuando nosotros estamos produciendo embriones, dijimos al principio que lo que estamos haciendo es imitar el ambiente in vivo. In vivo, voy a devolverme a esta diapositiva, nosotros pasamos en dos ambientes. Uno es el oviducto y otro es el útero. Por eso tenemos que tener un medio de cultivo para las primeras 72 horas que imita estos 3 días de aquí, imita el desarrollo del embrión en el oviducto. Y los últimos 4 días hay que tener un medio que me imite las condiciones del útero, los componentes, ¿cierto? Porque no es lo mismo el metabolismo del embrión aquí en el oviducto que en el útero. Por eso la composición de los medios de cultivo debe ser diferente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué veíamos nosotros diferentes medios de cultivo? ¿Sí? ¿Está claro esa parte? ¿Está claro, jovencitos, por qué se necesitan dos medios de cultivo? Uno para el principio del desarrollo embrionario y otro para el final. Primeras 72 horas y luego las próximas 96 horas. ¿De acuerdo? Hay otros medios que simplemente se cambian. Tú puedes tener un medio como el CASOM o el fluido oviducto sintético. Y lo que haces es simplemente, yo pongo los medios de cultivo con los ovocitos las primeras 72 horas y luego los paso para ese mismo medio, pero suplementado con otras cosas. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Buenas noches. ¿Sí?
¿Los medios de cultivo van a depender de la especie del animal o todos son por igual? No, van a depender de la composición de los fluidos que son típicos de cada especie. Por ejemplo, las concentraciones, sobre todo de las moléculas que se utilizan, generalmente van de acuerdo con las concentraciones que nosotros encontramos en los fluidos, ya sea del oviducto o uterino de cada animal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en porcinos puede haber algo diferente a lo que se utilice en equinos, en bovinos, en ovinos, ¿de acuerdo? Pero en general hay una composición, los medios tienen que tener fuente de energía, antibiótico. Esa fuente de energía es lo que es diferencial. Algunas hormonas, algunos tienen suero bovino fetal, factores de crecimiento, etcétera. Nosotros podríamos decir que tú puedes conseguir que te digan, necesito medios de cultivo para embriones bovinos, medios de cultivo para embriones porcinos, medios de cultivo para embriones equinos, o se construyen esos medios de cultivo. Tú compras un medio base y lo suplementas de acuerdo al conocimiento que tú tengas de la composición especie específica. ¿De acuerdo? Claro, ¿Entiendes? claro, doctor. Sí, sí, entendido, porque por lo general en ciertos predios o que realizan este proceso siempre, bueno, según lo que tengo entendido es que ellos acoplan la necesidad del cultivo, o sea, el medio del cultivo para dependiendo de la especie en la cual se esté trabajando. Es Justamente por eso correcto, era que le preguntaba. es correcto, así es. No es lo mismo. Mira el ejemplo que yo les decía con la maduración. No es lo mismo un medio de cultivo para ovocitos porcinos, que tú tienes que tenerlos 48 horas en esas gotas, que bovinos que tienen 24 horas. Entonces la composición te puede variar. ¿Cuál es el mejor factor de crecimiento? Por ejemplo, el factor de crecimiento insulinoide o el epidermal. ¿Le vas a echar piruvato o glucosa o los dos? ¿Cierto? Eso depende de las necesidades del embrión, si son las primeras 72 horas o las otras 96, y también de la especie, ¿de acuerdo? Muy, muy importante es que los embriones son diferenciales, ¿de acuerdo? Ok, doctor, entendido. Gracias. Miren, jovencitos, fotos de embriones, algunas de modelos de computador, como esa rojita que ustedes ven ahí, otras son de microscopio, y observen cómo van progresando las divisiones embrionarias hasta que llegamos, por ejemplo, a un estado de mórula y luego vemos un blastocisto, ¿de acuerdo? Ya un blastocisto es una estructura embrionaria que tiene la famosa masa celular interna, que ustedes la ven aquí en negrito, pero no, ese es el propio embrión es ese. Y lo que está por fuera, recuerden, yo no sé si a ustedes, pues, obviamente yo creo que ustedes tuvieron sus cursos de embriología en su pregrado. Acuérdense que esa parte de afuera se le llama trofoblasto o trofoectodermo, que es la capa, digámoslo así, celular, de donde se desarrolla la placenta. Mientras que esto que ustedes ven aquí en negrito es el propio embrión, ¿de acuerdo? Más dibujitos. Miren un desarrollo embrionario temprano, día 1, día 2, ¿cierto? Día 3, pues nos están diciendo 2, 4, 8 células, 16, 32, ¿cierto? Cuando ya tenemos 32 células podemos hablar de mórula. Algunos dicen que de 16 a 32, pero uno para asegurar dice mórula 32 horas. Recuérdense que se le pone ese nombre porque se asemeja, digámoslo así, a una mora. Por eso se le ha dado ese nombre. Y luego, observen que más o menos al sexto día tengo un blastocisto temprano y al séptimo, esto es in vivo, pero en in vitro podemos tenerlo entre el 7 y el 8. Un blastocisto ya compacto, donde ustedes ven aquí, miren, masa celular interna, trofoectodermo, trofoblasto, y todavía hay zona pelúcida. Perdón. Cuando es in vivo, pues claro, el blastocisto eclosiona,
la cavidad uterina o cuando tú haces una transferencia de embriones. Pero si es in vitro y llegamos hasta aquí, tú tienes que tomar la decisión. O transfieres ya o congelas. ¿De acuerdo? Porque si no, si esto te llega a ocurrir en las gotas de medios de cultivo, el embrión lo pierdes. El embrión se muere porque en la gota tú no vas a tener una capa de células de endometrio que te resistan digámoslo, un acoplamiento con esas células del trofo ectodermo y te vayan a mantener el embrión ahí. Miren, jovencitos, fotos de blastocistos. Ahí hay unos blastocitos muy interesantes. Estos son de bovino obtenidos en el laboratorio, en nuestro laboratorio donde hacemos esto, el laboratorio de biotecnología de la reproducción, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. ¿Cuál es la eficiencia de este proceso? Cuando yo empecé a trabajar esto hace exactamente 22 años, la eficiencia de esto estaba rondando un 25 o 30%. Es decir, que de 100 ovocitos que nosotros teníamos al principio, de 100 ovocitos, al final obteníamos 30 blastocistas. 30%. Hoy en día, con todas las mejoras que se han hecho en 22 años, mejorar los medios de cultivo, medios de fertilización, medios de maduración, etcétera, se ha llegado a un 50, máximo 60% de efectividad. Todavía, o de eficiencia, todavía faltan muchas cosas por mejorar. Claro, no es igual tener células en un medio de cultivo que tener células en in vivo. ¿Por qué? Porque es que nosotros cuando ponemos una célula en un medio de cultivo y la ponemos con hormonas, esas hormonas están todo el tiempo dándole ahí, dándole. Mientras que in vivo, acuérdense que las hormonas llegan por pulsos. Y recuerdan su curso de fisiología, sistema endocrino. Las hormonas llegan, estimulan, se retiran. Estimulan, se retiran. Estimulan, se retiran. Aquí estamos viendo una estimulación constante porque están metidas unas gotas. ¿Okay? El embrión, los cigotos, los ovocitos, están recibiendo un estímulo constante. Eso es lo que se ha tratado de regular. Concentración, tipos de moléculas, factores de crecimiento, vitaminas, presencia de aminoácidos, presencia de cambiar el suero bovino fetal por otro tipo de moléculas, etc. ¿De acuerdo? Siempre tratando de mejorar el medio de cultivo y las condiciones del cultivo. ¿Qué decíamos nosotros cuando ya tenemos los blastocistos? Que tenemos dos posibilidades. O transferimos enseguida, ¿sí o no? O congelamos. O transferimos o congelamos. Si ya tú tienes animales disponibles que están sincronizadas, unas hembras sincronizadas como si estuvieran pseudo preñadas, o sea que son receptoras para que le lleguen esos embriones, listo, tú puedes hacer un programa de una vez de transferencia de embriones. Si no, tienes la opción de congelar tus embriones. Y eso te va a servir para, como les decía ahorita, procesos comerciales, ¿cierto? Procesos comerciales donde tú puedas vender los embriones, ¿sí o no? O esperas a cuando tengan las hembras listas. Vamos a suponer que yo hice mis embriones ahorita, los acabo de hacer, pero yo no tengo las hembras. No están aquí. Bueno, entonces los congelo y pasado mañana o dentro de una semana o dentro de un mes que tenga mis hembras listas, sincronizadas para transferir embriones, pues les transfiero. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, muy importante este proceso de producción in vitro de embriones. Básicamente, tú puedes decir que la calidad de un embrión depende de la calidad del ovocito.
que tú tienes un ovocito que maduró bien, que tiene competencia meiótica, que era competente a nivel meiótico y a nivel citoplasmático, probablemente vas a tener un buen embrión, una buena calidad embrionaria. De todas maneras, acuérdense de esa eficiencia, más o menos entre el 50 y 60%, pero ese 60 es como máximo, un proceso casi perfecto, porque están rondando más o menos el 50% y miren una mejora de 20% en 22 años. Y yo recuerde, ¿cierto? Cómo la ciencia va avanzando. En tiempos de ciencia, esos son pasos grandes, pero uno lo siente lento porque, bueno, igual son años. Pero se ha conseguido muchísimo, mucho mejorar estos medios de cultivo para poder obtener este tipo de células. Miren, por ejemplo, en el caso de los bovinos, ¿qué puedes hacer tú con esto? Ustedes tienen ahorita, ya ustedes vieron el módulo de bovinos, o lo van a ver después de este que finaliza. Ya vieron bovinos. Sí, doctor, ya vimos. Pero miren acá, por ejemplo, aquí pueden recordar, acuérdense, jóvenes, no se les olvide que los equinos no son animales de producción. Los equinos son animales para trabajo, deporte, exhibición, ¿de acuerdo? Pero no animales de producción. Entonces, pero si ustedes recuerdan algo de bovinos, que de pronto le hayan hablado de esto, yo puedo tratar de maximizar mi producción de embriones de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, yo quiero tener embriones de vacas lecheras, porque yo estoy interesado en tener lechería o vacas de carne, razas de ganado de carne. Entonces, yo mediante la producción in vitro de embriones puedo fomentar el mejoramiento genético de esos embriones de acuerdo a mi interés o a las necesidades. Tener lecherías o tener ganado de carne. Por ejemplo, miren esto. Si quiero ganado de leche, aquí, espermatozoides de Bos taurus, ganado de leche, toros de leche. ¿Por qué digo yo toros de leche? Si dicen, profe, pero venga, pero los toros no dan leche. Sí, pero ellos tienen los genes para producir hijas que son vacas lecheras. Por eso digo toros de leche, ganado Bos taurus. Y miren la hembra, ganado de leche, que me está dando los ovocitos, que yo se los puedo extraer por punción ovárica guiada por ultrasonido. Fertilizo in vitro, produzco embriones in vitro y los implanto. Estas hembras receptoras, que son las que van a parir, ¿sí o no? Estas hembras ya pueden ser cualquier tipo de hembra. Lo único que se necesita es que sean saludables, sus buenas condiciones anatómicas, y generalmente se buscan razas que tengan buena habilidad materna, porque igual ellas son las que van a alimentar a las crías. Al final, tú vas a tener una progenie especializada, por ejemplo, pura leche, ¿cierto? Otra, los famosos doble propósitos. ¿Qué tal espermatozoides de Bos taurus con ganado, espermatozoides de Bos indicus con hembra Bos taurus? Entonces está produciendo embriones que son los famosos doble propósito, que tienen producción de leche, pero también tienen la rusticidad, la resistencia a algunos parásitos e incluso también una buena producción de carne, porque eso lo heredan del Indicus, ¿de acuerdo? Otra, en casi todas las regiones hay ganados que son razas que se llaman criollas. En Colombia, por ejemplo, tenemos 9 razas criollas de ganado, varias, que el costeño con cuernos, que el caqueteño, que el artón del valle, que el romo sinuano, etc. Hay varias razas criollas y esas razas criollas tienen
algunos tipos de ventajas con lo que tiene que ver con carne, la calidad de la carne. Entonces, una forma de aumentar, digamos, la producción de razas criollas sería a través de la producción in vitro de embriones. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Para hacer el link con lo que viene, una de las cosas para la que necesitamos los ovocitos, los embriones y entender la producción in vitro de embriones es precisamente la clonación. Esto es, digamos, con lo que yo voy a cerrar hoy. Recuerden, jóvenes, que la palabra clon, así como nosotros la escribimos que es con C, C-L-O-N, viene de una palabra clon que se escribe con K. Esa palabra clon básicamente viene del proceso de retoños que hacen las plantas, un tipo de reproducción asexual que tienen las plantas. Clonar es tratar de producir un individuo idéntico, aunque la palabra clonación tiene otras denotaciones de acuerdo al contexto donde estemos ubicados. Nosotros hacemos clonación celular todos los días. Las células nuestras que se dividen por mitosis hacen clonación. Cuando se produce un gemelo idéntico es un clon del otro. Cuando una bacteria se divide por fisión binaria, hace clones. Cuando nosotros clonamos un gen, estamos haciendo clonación, pero en ingeniería genética. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene que enfocarse en decir, bueno, voy a hablar de clonación, pero en biotecnología. Clonación en biotecnología. Y aquí, jovencitos, lo más importante que yo les quiero dejar de esta gráfica, que ya después me voy a enfocar más en clonación, es el objetivo. El objetivo. ¿Para qué clonar? Porque existen dos tipos de clonación. Una clonación que se llama reproductiva y una clonación que se llama terapéutica. ¿De acuerdo? Clonación reproductiva, clonación terapéutica. Quiero que veamos el objetivo en animales. Si tú hoy en día, jóvenes, se hace clonación hasta de mascotas, perros, gatos. Se hace clonación de caballos, que es lo que les voy a mostrar al final. Se hace clonación de ovejas, de cabras, de bovinos, etc. Entonces, yo quiero que ustedes miren esta ovejita que está aquí. Yo digo, si esta oveja me produce una lana muy fina, la mejor lana, a mí me gustaría tener 100 ovejas de estas, 100 igualitas. Entonces, lo que yo hago es producir muchas ovejas de estas. Eso se llama clonación reproductiva. Clonación reproductiva. Tratar de sacar muchas copias de un individuo porque es un animal de producción. En el caso de nosotros en equinos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero obtener un animal, por ejemplo, que tiene una gran velocidad y fortaleza, un caballo para deporte, para carreras? Me gustaría tener muchos animales de esos. Obviamente, aquí hay una cosa importante y es que ese animal tiene que ser entrenado. Él tiene un genotipo, pero el ambiente debe favorecer siempre para que se desarrollen esas características. La clonación reproductiva se justifica en animales, especialmente de producción, ¿de acuerdo? O en animales como el caso de los equinos que tienen otro interés. Miremos el lado de los humanos. ¿Serviría clonar humanos? ¿Para qué clonar humanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Serviría sacar una copia de nosotros? ¿Para qué? ¿Qué piensan ustedes?
Si yo tengo este señor que me muestran aquí, que tiene 40 años, este de la chaqueta azul, ¿para qué voy a sacar una copia de él ahorita? ¿Qué gano yo con eso? Por sacar una copia de él. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría oír a alguien que me dijera si se justifica la clonación reproductiva en humanos. ¿Cuál sería el objetivo? Nosotros no producimos nada. No van a sacar carne, ni leche, ni nada de esas cosas. Ni lana, nada. ¿Para qué un humano igualito? Piénsalo de esta manera. ¿Para qué otra persona igualita a ti? Físicamente al menos. ¿Para qué? ¿Tendría algún objetivo? ¿Alguien que quiera participar, por favor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Algún objetivo? Tenemos una cantidad de personas aquí, hay 13 personas. ¿Quién quiere decir algo? Bueno, para mí no. Lástima que no quieren participar, pero bueno, para mí no. No tiene ningún sentido clonar reproductivamente humanos. Lo que sí se podría justificar en humanos sería hacer embriones clonados, pero para obtener células madre. Estas células que hay aquí, que se llaman células madre embrionarias, que pueden servir para reemplazar tejidos dañados en este individuo. Igual son sus propias células. O sea, nada se gana con tener un individuo igual a él. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. No somos animales de producción. Pero si se hacen embriones clonados, poder sacar células de aquí, transformarlas en células de un tejido que se necesiten y reemplazar en un tejido que se le haya dañado a este individuo. ¿De acuerdo? Ese sería el único uso y ahí está la diferencia entre clonación terapéutica y clonación reproductiva. Sin embargo, jovencitos, hay muchos impedimentos éticos. Porque esto es igual sea clonado o no, es un embrión humano. Entonces, en la gran mayoría, igual la clonación humana está prohibida a nivel mundial. Probablemente la hacen, pero ahí debajo de puerta, pero en la gran mayoría, solamente hay unos poquitos países en el mundo cuya legislación permite experimentar con embriones humanos. La gran mayoría no. Entonces, esa clonación terapéutica, hoy en día la terapia con células madres se hace de otra forma. ¿De acuerdo? Okay. La otra, segundito. Miren acá, por ejemplo, yo tengo cigotos, blastocistos y de estas células que están aquí, de la masa celular interna, como decíamos nosotros, esas células son las famosas células pluripotentes, stem cells embrionarias. Tú puedes transformar teóricamente en cualquier tipo de célula del embrión, no en un individuo nuevo, sino en cualquier tipo de célula y con la cual tú podrías teóricamente hacer terapia celular, o sea, medicina regenerativa, músculo cardíaco para daños en el corazón, células del páncreas para individuos que tienen diabetes tipo 1, células de neuronas para reemplazar, por ejemplo, en daños como Parkinson o Alzheimer, etc. Entonces, tener estos embriones producidos in vitro tienen esas ventajas. Ahora, la legislación
En animales es un poco más laxa, más flexible. Se podría hacer esa terapia que se hace mucho en equinos, sobre todo de animales de carreras, reemplazar tendones. Se hacen clones, se producen células madre y de estas células madre se reemplazan tendones en esos equinos para que estos animales, digamos, sigan compitiendo, ¿sí? Porque son animales muy valiosos. Esa es una de las, digamos, de las aplicaciones. Aquí la ven ustedes, miren. Si yo tengo un blastocisto, clon, un embrión clonado, o sea, está el individuo vivo, y aquí está un embrión que es igualito a él. Si lo dejáramos implantar y todo, nacería un individuo igualito a él, pero bebé. Tendría que pasar muchísimos años para que llegara a la edad que tiene el individuo del cual yo extraje las células, ¿cierto? Y miren que a partir de estas células que se llaman pluripotentes, utilizando varias técnicas de cultivo celular, incubándolas con una serie de moléculas o aplicando otras técnicas, yo puedo transformar estas células en neuronas, en corazón, en células sanguíneas, en células de páncreas, etcétera, y llevar eso como último destino un paciente, que es a lo que nosotros llamamos medicina regenerativa. La última aplicación que tendríamos de hacer in vitro sería los famosos animales transgénicos. Que recuerden ustedes que los animales transgénicos son bioreactores. La mejor forma de producir un transgénico es por clonación. Es decir, que yo manipulo genéticamente, le meto a un embrión, a un núcleo, perdón, le meto a un núcleo un gen que a mí me interesa que produzca una proteína determinada. Y ese núcleo es el que utilizo para clonar. Cuando se clone, pues ese embrión yo lo transfiero a una hembra receptora, como ustedes ven acá, ¿cierto? Y me va a dar origen a un animal que me va a producir en sus fluidos, principalmente leche, una proteína de mi interés. Generalmente son hormonas, factores de crecimiento, etcétera, factores de coagulación. Por ejemplo, si una vaca me produce en su leche insulina, yo purifico esa insulina y la utilizo para tratar diabéticos. Es decir, se vende. Si esa vaca me produce factor 8 de coagulación, purifico esa proteína y la utilizo para tratamiento de la hemofilia. Si esa vaca me produce en su leche hormona del crecimiento, la utilizo para tratar enanismos. Entonces miren que un organismo transgénico es como un bioreactor y esa leche que él está produciendo no es para tomar, es para de ahí, como ustedes ven, purificar proteínas y esas proteínas se utilizan a nivel farmacéutico. La última aplicación de tener embriones clonados sería los famosos xenotrasplantes. No olviden que el animal fisiológicamente más parecido al humano es el cerdo. Si logramos producir embriones de cerdo a los cuales se les han hecho modificaciones genéticas para que produzcan órganos que el humano no rechace inmunitariamente, de esos cerdos se pueden extraer órganos y sirven para trasplantarlos a humanos que estén necesitando. Ha habido algunos experimentos que han resultado exitosos, pero hay otros que han resultado fallidos. Igual un individuo que está esperando un trasplante de corazón, pues está en una condición crítica. Trasplante de hígado, trasplante de pulmón. Casi todos esos órganos se pueden transferir y funcionarían perfectamente. Páncreas, ¿de acuerdo?
se han logrado cosas más simples como córneas, por ejemplo. Trasplantes de córneas, sí, se han logrado. Recientemente, a principios de junio, si no estoy mal, principios de junio o mayo, hubo un trasplante de corazón, un seno trasplante corazón completico de cerdo hacia un paciente. Por ahí como a las 3 semanas el paciente murió. Pero digamos son biotecnologías en las que se sigue trabajando, porque igual los donadores siempre son pocos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ven ustedes aplicaciones en general de lo que es el proceso de clonación. Lo que yo quiero ahora que vengamos del receso es que nos concentremos un poquito en explicar en detalle en qué consiste esa clonación, qué tipo de clonación hay, en qué consiste, y dar algunos datos sobre clonación en equinos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de clonar equinos? Porque, como les había dicho, vimos las generalidades. Por ejemplo, ¿para qué clonar vacas? Pues ya sabemos, las vacas nos dan leche o nos dan carne. Las ovejas nos dan, también nos dan productos lácteos, pero principalmente lana. Eh, los cerdos nos dan carne, ¿cierto? El equino tendría otros usos, ¿sí? Entonces es muy interesante nosotros analizar esa parte. ¿Para qué estaríamos clonando equinos? ¿De acuerdo? Yo voy a dejarles por aquí, antes de que salgamos al receso, voy a dejarles una imagen que les había mostrado. Yo tengo esto por aquí, un segundito. Esto. Y es el contexto de lo que es la clonación. Ojo, muchachos, cuando ustedes vayan a hablar de clonación, porque un gemelo idéntico, como les dije, es un clon. Miren, un clon del otro, igualitos, ¿cierto? Por un proceso, digámoslo, no regular, no usual, que ocurre durante la división embrionaria temprana. Esto es un clon natural. Cuando una célula se divide por mitosis, que es un tipo de reproducción asexual, está haciendo clonación. ¿Sí? Cuando nosotros clonamos un gen, utilizando técnicas de ingeniería genética, utilizando un vector, una célula huésped, etcétera, para multiplicar ese gen y posiblemente expresarlo, estamos clonando un gen, sacando copias de ese gen. ¿De acuerdo? Pero a nosotros lo que nos va a interesar más es la clonación biotecnológica. Clonación biotecnológica y de ellas esta que está aquí abajo, que es la clonación verdadera. ¿Cómo se hace esa clonación? ¿Y cuál es el objetivo en equinos? ¿Para qué la usamos? Entonces, eso es en lo que nos vamos a concentrar en la última parte de la sesión de hoy. Siento que vimos la última parte para que nos concentremos un poquitico más en equinos, ¿cierto? En la clonación en equinos. Muy bien. Bien, correcto. Preguntas ahorita, ya vamos a salir. Ariana, ¿cierto? Ya vamos a salir de receso. Sí, correcto, profesor. Por allí en el WhatsApp les dejé algunas preguntas que están haciendo por el grupo para dar respuesta luego de que regresemos del receso. Y bueno, podemos volver del receso a eso de 7:55 para comenzar a las 8 en punto. Perfecto. Entonces, empezamos 7:55, volvemos y empezamos 8 en punto, ¿de acuerdo? Ok, correcto. Muy Igual bien. los Perfecto. participantes, si tienen alguna duda, pueden colocarla en el grupo y al volver del receso se le hará respuesta con el profesor. Perfecto, listo. Listo. Entonces, volvemos más tardecito. Muchas gracias.
Bien. Tenemos aquí entonces, habíamos quedado en decir que había varios tipos de clonación, pero que a nosotros nos interesaba más la clonación verdadera. ¿Por qué decimos esto? Porque tú puedes obtener copias, digamos, de individuos de varias maneras. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se llama la gemelación artificial, muy utilizada, por ejemplo, en países como Nueva Zelanda, como Argentina, como Brasil. Simplemente si tú tienes un embrión producido in vitro, que fue lo que vimos ahorita, si tú tienes un embrión producido in vitro, acuérdense que todo esto hay que hacerlo en laboratorio. Lo único con lo que tú llevas in vivo es cuando ya vas a implantar el embrión. Si tú tienes un embrión producido in vitro, no se les olvide que un embrión en sus primeras divisiones, 2, 4 células, algunos hasta 8, esas primeras células son igualitas, son iguales, se llaman células totipotentes. Entonces esos embriones, por una técnica de microcirugía que se hace con el aparato micromanipulador que mostré en la sesión anterior, se pueden partir dejándoles parte de la zona pelúcida y tendríamos el desarrollo en medio de cultivo de individuos idénticos. Mírenlo acá, en esta diapositiva. Si yo tengo un embrión con células idénticas y me traigo parte de estas células para acá que tengan zona pelúcida, yo puedo terminar de desarrollar ese embrión, implantarlo en receptoras y tener copias, individuos idénticos. ¿Idénticos a quién? A este embrión. Esa es una forma de hacer clonación. Obviamente, pues el número de individuos que se produce, pues es poco porque depende de las primeritas células de la división embrionaria. Recuerden el aparato que nosotros vimos en la clase anterior, el micromanipulador. Eso se hace ahí para poder tener pipeta de sostenimiento y pipeta de inyección. Ahí también se puede acoplar la microcirugía que se puede hacer con láser. Se dispara un pequeño láser para poder cortar el embrión y que quede con un segmento de zona pelúcida. Véalo ahí, como mostrábamos en la clase anterior, generalmente pipeta de sostenimiento a la izquierda, pipeta de inyección a la derecha, ¿cierto? Es un aparato bastante costoso, pero es con el que se hace transgénesis, clonación, se trabajan células madre, etc. Miren, por ejemplo, esta es una técnica, si tú quieres sacar de aquí, de un embrión, esto se llama biopsia de blastómeras. La pipeta de sostenimiento y con la pipeta de inyección puedo entrar y retirar una célula. Esta célula tiene la misma información que estas otras, porque todavía están en las primeras divisiones embrionarias y por lo tanto son células totipotentes. La otra técnica se llama paraclonación, cuando lo que haces tú es a un ovocito que ha sido enucleado, o sea, le sacan el núcleo, queda el ovocito vacío, a eso se le llama citoplasto, se le transfiere el núcleo de una célula embrionaria. Mientras más atrás en el desarrollo esté una célula, va a conservar todavía, digámoslo así, el poder de diferenciarse en un individuo, ¿cierto? Pues si tú coges una célula embrionaria, todavía tiene toda esa capacidad de expresión génica para poder desarrollarse en un individuo completo. Por eso la paraclonación fue de las primeras técnicas que se utilizó. Acuérdense que la clonación se hace desde hace mucho tiempo. Desde 1952 se empezó a clonar anfibios. Pero los mamíferos, una cosa es clonar individuos que se reproducen por huevos y otra era mamíferos, donde nosotros somos individuos que desarrollamos placenta. Y por lo tanto, eso era un impedimento muy grande, porque el desarrollo de la placenta requiere, digamos, de un complejo, una compleja expresión génica por el reconocimiento inmunitario entre la madre y el nuevo individuo. Aquí observan ustedes, por ejemplo, cómo se enuclea un ovocito. Miren la pipeta de sostenimiento.
y miren cómo se le retira el núcleo. Y luego, ahí ven ustedes la pipeta de inyección, donde estamos viendo nosotros, miren el retiro del núcleo, el ovocito queda vacío. Y luego se inyecta en ese ovocito núcleos de las células que yo quiero, o del individuo que yo quiero clonar. Puede ser embriones, y diríamos para clonación, o cuando es el núcleo de una célula adulta, ahí estaríamos hablando de la clonación verdadera. Que el éxito, digamos, boom en el mundo en 1997 fue el de la oveja Dolly. Miren, núcleos para insertarlos en un ovocito que ya está vacío. Ven ustedes cómo entra la pipeta ahí y dejamos el núcleo. Generalmente, debajo de los cuerpos polares que se han expulsado, nosotros podemos encontrar el núcleo del ovocito que se retira. Y lo que hacemos ahí es insertar los núcleos de los individuos que nosotros queremos clonar. ¿De acuerdo? Mírenlo ahí, ahí se deja y ya se ponen esas células en algunos medios, por ejemplo, que contienen calcio para estimular que ocurra las divisiones embrionarias, o también se pueden dar unos toques eléctricos pequeños que estimulan que la célula se empiece a dividir. Aquí ven ustedes, por ejemplo, miren, un individuo que me produce ovocitos, le retiro ovocitos a esta vaca y le saco el núcleo. Miren que me queda vacío. Y luego cojo núcleos de embriones y se los transfiero a ese ovocito. Luego se pasan a una hembra receptora, ¿cierto? Y están los embriones, le saco los núcleos, lo transfiero y se transfiere a hembras receptoras. Y luego vamos a tener estos individuos que serían igualitos a quién, a estos de acá, ¿cierto? Porque yo tengo los núcleos de estos embriones. Los núcleos de estos embriones y estaría obteniendo individuos idénticos a estos, ¿de acuerdo? Para clonación. Así se obtuvieron, por ejemplo, en 1998, un par de terneros que se llamaban George y Charlie, ¿cierto? A partir de núcleos de células embrionarias. Pero digamos, ustedes saben, ahí están, George y Charlie, un par de terneros. Pero ustedes saben que el boom, digámoslo así, fue la clonación verdadera. Es decir, yo puedo hacer que una célula adulta, una célula ya diferenciada, se regrese ese núcleo a expresar lo que hacía cuando era un embrión. Y ese éxito se logró cuando se clonó la oveja Dolly. Entonces tú puedes transferir núcleos de una célula diferenciada, ya no de un embrión, sino de una célula diferenciada, a un ovocito o un cigoto que ha sido enucleado. Y el éxito, por ejemplo, que hubo con Dolly fue con una célula de glándula mamaria, ¿cierto? Los núcleos de esa célula se transfirieron en ovocitos enucleados, más o menos de 300 y pico de ensayos, solamente uno dio resultados, o sea, la clonación hoy en día más o menos está en un 12-15%, pero en la época de Dolly, hace 25 años, estaríamos hablando de una eficiencia más o menos del 2%. Se ha mejorado, pero miren que estamos hablando de un 12-15% máximo. Entonces, ¿cómo se hace clonación? Miren el caso de Dolly, lo ven ustedes acá. Tenemos una oveja, células de glándula mamaria, aquí le retiro el núcleo a esta célula y tengo otra oveja que me daba el ovocito, al cual le retiraba el núcleo. O sea que me queda el citoplasto, meto este núcleo acá, induzco choques eléctricos y va a ocurrir la división embrionaria. Ese embrión lo implanto en una madre sustituta. Y observen que cuando este embrión nace y se desarrolla, es idéntico a esta oveja. O sea, este era Dolly, ¿sí o no? Idéntico a el núcleo o a la oveja que dio la célula donadora, en este caso de glándula mamaria. Eso es una foto muy famosa, salió en todas las revistas, en Time, en Discovery Channel, etcétera, en Nature, en Science, en todas las revistas. Era la primera vez que se clonaba un mamífero de esa manera. Ahí ven ustedes, por ejemplo, esta es la madre sustituta. Ahí incluso se escogió de otra raza, una oveja de otra raza, para mirar que no tenía ningún efecto
digamos, el ambiente uterino sobre el desarrollo de que fuera a afectar, digamos, las características. Miren, parió una oveja que era de una raza muy diferente. Ahí la ven, a Dolly con su madre, pues la que la parió. Ahí está Ian Wilmot, que eso fue un equipo de expertos, había un equipo de expertos pues, en manejo animal y otro equipo de expertos en manejo de ciclo celular y todo lo que tenía que ver con cultivo. O sea, esta persona que sabía de transferencia de embriones, mientras que era Kate Campbell, ya Wilmot murió, solamente queda Kate Campbell, que era el experto en ciclo celular. Muchos protocolos se pueden utilizar para hacer clonación. Hoy en día se conocen esos tres. Uno que se llama Magic, otro se llama GOAT y otro se llama Universal. Y ustedes pueden ver que tienen una serie de resultados. Por ejemplo, miren el número de blastocistos, el número de hembras sustitutas, el número de preñeces que se consiguen y a lo último el número de descendencia. ¿Sí o no? Entre eso, pues, digamos que se vio que el protocolo universal fue el que nos dio una preñez. En este caso se obtuvo una ovejita que se llamaba Morak, mientras que el protocolo GOAT obtuvo de 5 preñeces, solamente una llegó a término. Otra ovejita la que llamaba Omega. Entonces, hay varios tipos de protocolos para hacer eso, dependiendo del estado del ovocito, del estado del núcleo, donador, etc. Ahí lo ven, protocolo clásico. Por eso hablábamos ahorita de la producción in vitro de embriones para entender cómo tener un ovocito in vitro, ¿cierto? Para poder sacarle el núcleo y que me quede el citoplasma vacío. Y luego coger núcleos de células donadoras y meterlos ahí, inducir choques eléctricos y luego tener un embrión que ya sabemos que o lo transferimos o lo congelamos. En el caso de la clonación reproductiva, habría que transferirlo, que era lo que utilizamos para animales de producción. Si era clonación terapéutica, sacar estas células de aquí para utilizarlas en medicina regenerativa, células madre. Una cosa que a uno le dicen siempre es, un clon es igualito al individuo que dio la célula donadora. Sí, pero excepto las mitocondrias. No se les olvide eso, porque las mitocondrias, veíamos en la segunda clase que las mitocondrias del padre no participan en un proceso de desarrollo. Las mitocondrias siempre son las del ovocito. Entonces, si yo me traigo el núcleo de una célula donadora, lo meto en un ovocito sin núcleo vacío, pero ese ovocito tiene sus mitocondrias. Entonces, una de las diferencias entre un clon y el individuo original son las mitocondrias, ¿de acuerdo? Y acuérdense que las mitocondrias tienen DNA, su propio DNA. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia con el individuo original. Una de las cosas que se pensaba antes era, bueno, pero si yo tengo un núcleo de una célula diferenciada, ya ese núcleo está viejo. Es decir, cuando ese individuo, el clon nazca, van a ser viejo ya, porque los cromosomas se acortan con cada división celular. Y luego se dieron cuenta que no. De hecho, el núcleo se reprograma y la longitud de los telómeros, que son el extremo de los cromosomas, esa longitud de esos extremos, el ovocito los logra reprogramar y digamos que el individuo logra sobrevenir ese límite. Hay otros problemas que generalmente tienen que ver con los medios de cultivo, que están ocasionando cambios en la expresión génica de esos embriones. Pero lo que tiene que ver con la longitud de los extremos de los cromosomas, eso se ha logrado superar. Miren esta gráfica, jovencitos, para que vean ustedes. Esta es una gráfica que me muestra en verde los embriones obtenidos por fertilización in vitro, que era lo que estábamos explicando ahora, precisamente para poder entender esta biotecnología. De clonación, explicamos la biotecnología de FIP, todo lo que tiene que ver con producción in vitro. Entonces dijimos, aquí, si yo hago producción de blastocistos entre FIP y los clonados, más o menos tendría un 30%. Puede que tenga unas preñeces
de entre 60% en FIP y menos de 50% en los clonados. Pero miren los que llegan a término. Entonces, a término, 50%, decíamos que yo puedo llegar a tener una eficiencia de esa en FIP, fertilización in vitro, producción de embriones, pero miren los clonados, 5%. Se ha llegado a mejorar esto hasta un 12%, pero aún sigue siendo bajo. También observan ustedes, jovencitos, miren en esta gráfica el porcentaje de preñez. Y quiero que vean ustedes las embriones obtenidos por fertilización in vitro. Miren el tiempo de gestación. En este caso, aquí me están mostrando bovinos. Pero quiero que miren qué es células de embriones, o sea, para clonación. Células de fetos, sigue siendo para clonación. O células de adulto. Y observan ustedes que la menor tasa de desarrollo es cuando utilizamos células de adulto. Miren dónde va esto. Casi a término están llegando hoy en día, aquí me muestran como un 9%. Repito, ha subido hasta un 12 más o menos. Mientras que FIP, miren que está en 50, 50 y pico %, que son los de la bolita. Entonces, y muestran que la paraclonación, embriones, fetos, pueden tener un poquitico más de desarrollo a término. De hecho, miren que los fetos ya se consideran incluso células de adulto, mientras que un embrión, o sea, células tempranas, pueden llegar todavía a tener más fácil una reprogramación. Otra cosa es tener presente las anormalidades. Muchos animales clonados han mostrado anormalidades en su desarrollo. Curiosamente, los equinos clonados que se logran implantar, embriones que se logran implantar, generalmente no tienen esas anormalidades que se ven, por ejemplo, en bovinos. En ese sentido, han tenido un mejor desarrollo. Aunque ustedes saben que toda la parte de manipulación de los gametos, como veíamos el ovocito equino, tiene sus problemas, los espermatozoides equinos tienen sus problemas. Miren, por ejemplo, acá, las vacas, pérdidas embrionarias altas, la longitud de la gestación prolongada, anormalidades en placenta comunes, tamaño fetal muy grande, problemas respiratorios y cardiovasculares comunes, etc. Muerte perinatal aumentada, desarrollo postnatal alterado. Si cogemos un cerdo, pérdidas embrionarias altas, la longitud de la gestación puede ser normal o prolongada. No se observan anormalidades placentarias. El tamaño fetal se reduce. Generalmente puede que haya infecciones respiratorias en el organismo. Y así, miren una oveja, pérdida embrionaria alta, gestación prolongada, anormalidades placentarias comunes, etc. Es decir, los embriones clonados tienen problemas. Repito lo que se ha encontrado en equinos hoy en día. En equinos donde hay, hoy en día se han clonado, o se clonan equinos, por ejemplo, aquí en Colombia se clonan en equinos, en Argentina, en Australia. Acuérdense que hay asociaciones de estas de equinos que no permiten que se utilicen algunas biotecnologías, sobre todo en algunas razas específicas. Pero los equinos han mostrado un mejor desarrollo, digamos, de los clones en cuanto a lo que tiene que ver con estas anormalidades. Miren, hay bovinos clonados, muchos, esto se hace mucho. Bovinos clonados, bueno, el bovino es un animal de producción. Se han clonado primates. Primates, esto es lo más cercano, digamos, a la parte humana que se han logrado clonar. Estos individuos son clones. Cerdos se han clonado también, otro animal de producción. Mascotas, ¿cierto? Se clonan. Por ejemplo, este individuo es el clon de este, pues obviamente tienen diferencia de edad, pero eso es un clon de este individuo. Gatos también se han logrado clonar. Ahí tenemos más gatos, incluso de algunas razas medio exóticas. Roedores, otros tipos de roedores se han logrado clonar. Y llegamos a los equinos. El primer éxito de clonación que hubo de equino fue un mular.
una mula en el año 2003, porque inicialmente se hizo con unos embriones de caballo clonados en el 2001, pero no llegaron a término. Se implantaron, pero no llegaron a término. Se ha mejorado mucho. Hoy en día se habla de unas 500 clonaciones de caballos a nivel mundial. Pero el primer éxito fue en el 2003 de una mula, un mular. Miren esto, por ejemplo, lista de especies mamíferas clonadas. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, esta fue Dolly, mírenlo acá, Wilmot y Campbell, 1996-97. La primera vaca se clonó en el 98. Un ratón en el 90. Cerdos en el 2000 se clonaron cerdos. Y miren que el tipo de célula que se utilizaba de donante granulosa, ¿cierto? Gatos en el 2002. Y miren la mula, la primera mula se clonó en el 2003. Recuerden que las mulas también son donante, fue un fibroblasto fetal, mientras que el ovocito era de caballo, o sea, de yegua. En el mismo año 2003 como tal. Y hay otros animales, por ejemplo, ratas en el 2003, perros en el 2005. Por aquí hay un venado en el 2007, búfalos. Y por acá tenemos primates en el 2018. Entonces, la clonación siempre se ha seguido haciendo, incluso interespecie. Miremos un par de ejemplos. Miren, por ejemplo, acá que se ha logrado clonar este individuo, 2007, un lobo gris, utilizando ositos de perra. ¿Sí o no? Un osito de perra normal se logró para clonar un lobo gris. Generalmente porque son ositos de perra para clonar coyotes, que también son del género Canis. Y así, ¿cierto? Un osito de gata para clonar para, digamos, fortalecer esos programas de recuperar especies que están en vía de extinción. Lo que se haría en caballos. En caballos se utiliza mucho el protocolo universal del que nosotros hablábamos. Células donadoras de un caballo. Un ovocito se le retira el núcleo y se le mete el núcleo de la célula donadora. Se fusionan, se activan mediante choques eléctricos. Ahí tenemos el embrión clonado. Y el embrión que van a hacer es igualito a este caballo, que fue el que dio el núcleo de la célula donadora. ¿De acuerdo? Clonaciones en equinos. ¿Para qué se utiliza la clonación en equinos? Para clonar un banco genómico de élite. O sea, si tú tienes un caballo fenotípicamente de élite que te interesa, pues tú puedes crear copias de ese animal, ¿cierto? Copias. Ahí tienen embriones de ese animal. Ellos que han sido castrados por diferentes tipos de problemas, pero son caballos que tienen lo que llaman un high performance en deporte. Entonces, podemos obtener copias de ellos. Ellos ya no se van a reproducir porque son castrados, pero con que tener células que nos sirvan de donante, que tengan núcleo, podemos que tengan problemas de subfertilidad o infertilidad. Entonces van a perder su valor porque su semen, digamos, no es apto para procedimientos de ICSI o de artificial. Caballos de élite que mueren inesperadamente antes de reproducirse. Equinos de, sí, o de especies exóticas que están amenazados de extinción. Y también hay algunos equinos que son, pues, los tienen las personas de compañía. Hay muchas razas
que se han utilizado en varias razas que ya han sido clonadas, entre ellas razas de primera, como los Appaloosa, como el cuarto de milla, como el pura sangre, el árabe. Aquí ven ustedes, por ejemplo, donde te comparan varios animales, alpacas, por ejemplo, búfalo, ganado, venado, cabra, caballo, etcétera. Y observan ustedes acá que en caballos te muestran aquí que de las especies domésticas, esto fue en el 2007, un dato de la FAO, dice, las especies domésticas, por ejemplo, desconocidas, que no están en riesgo o extintas, o que están mantenidas pero en peligro o están críticas. Observen que el caballo, por ejemplo, hay unas especies, por ejemplo, de caballos, sobre todo salvajes, que se clasifican como desconocidas, pero lo importante es que hay unas que están críticas, 10%. Hay unas extintas, miren, especies de equino ya extintas, razas, otras que están en peligro. Entonces, esto justifica precisamente la clonación de esos animales, ¿cierto? Especies en peligro de vía de extinción, o si hay todavía bancos de células de especies equinas extintas que se quieran recuperar. Miren algunas especies raras de estos caballos. Estos caballos, el caballo zorraya, este caballo que se llama Przewalski. Estas son especies equinas raras que están en vía de extinción y se han logrado recuperar o reintegrar a la vida mediante la clonación. Generalmente la clonación se hace, les había hablado del protocolo universal, esto fue lo que se utilizó para la clonación del mular. Lo hizo Woods en el 2003 y se utilizaron ovocitos, ojo, lo que vimos ahorita de producción in vitro de embriones, ovocitos que se obtenían por punción ovárica guiada por ultrasonido. ¿Qué se hacía con esos ovocitos? Ponerlos a madurar in vitro. En ese caso, esos ovocitos que eran de esta mula maduraban in vitro por 16 horas más o menos, mientras que la célula donadora fueron células de feto. Y se transfirieron luego al oviducto y obtuvieron el mular en el 2003, que fue la primera clonación exitosa de equinos. Cuando los ovocitos son de matadero, miren, esta fue la primera yegua obtenida también el mismo año por Gali, se le llamaba Prometea. Le llamó Prometea. Aquí está con la madre, ¿cierto? La que la parió. Y aquí está ya más tarde, igualita, miren, son idénticas. Idéntica a su clon, a quien dio la célula donadora. Ese fue el primer caballo clonado. Después vinieron otros. Por ejemplo, ahí ven ustedes en el título que me dice que las tasas de desarrollo de blastocitos están entre 3 y 10%. El primer caballo que vino el mismo año que el mular fue en el 2003, luego vino otro en el 2005, luego vinieron en el 2006. Ahí está, por ejemplo, Catherine Hinrich, que es una de las que más sabe de biotecnologías de equinos en el mundo, sobre todo de clonación. Estos ovocitos de matadero, ¿cierto? Que se pueden obtener ovocitos de matadero, sí se ponen a madurar por 24 horas, como habíamos dicho. La célula donadora era de una línea celular de adulto y luego los blastocitos que obteníamos in vitro se transferían a una yegua sustituta. Aquí vemos los diferentes autores, desde Woods, que fue el del mular, pasando por Gali, el que tuvo el primer caballo, hasta la Catherine Hinrich. Miren el número, yo quiero que miren el éxito. Ojo esto, que es muy importante. ¿Cuántos ovocitos fusionamos? Miren, 307, 841 ovocitos, 72, 1508. Por ejemplo, miremos el primer equino clonado, la mula, de 307 ovocitos que se fusionaron con núcleos donadores, solamente se transfirieron 305. 21 preñeces,
y nacieron 3 potros mulares. Gali, que fue donde se tuvo la yegua Prometea, miren, 841 ositos. Al final, 17 transferidos, 4 preñeces, sobrevivió 1. La yegua, para que vean ustedes la eficiencia de la clonación. Catherine Hinrich, 589. Llegamos a 16 preñeces, 7. Aquí habían mejorado los protocolos. Entonces, jovencitos, hoy en día, como les digo, se hacen en muchos países. Esta clonación, hasta aquí en Colombia ya se han clonado caballos, sobre todo que son caballos que tienen que ver con la parte de deporte. Véanlo aquí. Este es, nos dice aquí que es un caballo campeón, digámoslo así, es de deporte. Y nos muestran, está aquí a la derecha, y aquí está su clon, este clon de él, ¿cierto? El caballo y este es su clon. Entonces, se utiliza mucho eso, pero repito, no todas las asociaciones permiten que se utilicen estas biotecnologías. 5 potros, obsérvenlos acá, clonados a partir de una sola línea celular. O sea, fueron núcleos de células idénticas, los que se fusionaron con citoplastos o citos vacíos, desarrollar el embrión hasta que llega al estado de blastocisto y se transfería. Se podía transferir al oviducto o se podía transferir directo al útero de la madre sustituta. Miren el de Catherine Hinrich en el 2007, ese potro que veíamos ahorita en el reporte que nos hacían de ella. Sin embargo, en algunos equinos, mucho menos en bovinos, miren que se presentan, por ejemplo, anormalidades placentarias, anormalidades de cordón umbilical y placenta. Se presentan abortos, por ejemplo, este es un clon abortado. Miren que tiene una placenta pequeña, cordón umbilical raro. Sin embargo, como les decía ahorita, ya han pasado, pues estamos en el 2022 y cada vez ha mejorado más la clonación en equinos. Hay muchas menos anormalidades en equinos clonados que en bovinos. Por ejemplo, no se presenta en equinos algo que se presenta en bovinos que se llama el síndrome de descendencia grande, ¿cierto? Que es que los individuos, los bovinos, nacen con organomegalia, el hígado grande, el corazón grande, etcétera. En los equinos no. Hoy en día nos están diciendo, si se logran implantar, generalmente nacen y tienen buen desarrollo. El límite o la limitante está en la implantación. Y algunas consideraciones especiales que debemos tener sobre esa sigla, no se les olvide, SCNT significa es clonación, transferencia nuclear de células somáticas, sigla en inglés. Consideraciones especiales es que la información sigue siendo limitada sobre la maduración in vitro en equinos. Veíamos en la clase del martes que hay problemas todavía con los ovocitos equinos, sobre todo en lo que tiene que ver con maduración, el cultivo in vitro. El número de embriones sigue siendo menor. No olviden que las yeguas no se ponen a poliovular. Entonces, generalmente, si vamos a obtener ovocitos de una hembra en pie, es 1. Si son ovarios de matadero, entonces esos ovocitos, pues no le sabemos la procedencia genética. Puede que no logren madurar tan bien como algunos de unas yeguas que sean de calidad. Hay algunas asociaciones de lo que llaman breeding horse, de reproducción de caballo, opuestas al uso de caballos clonados para deporte, incluso para exhibición, por ejemplo, como la equitación. Se sabe que los ovocitos, para activarlos, o sea, para que inicien el desarrollo embrionario, necesitan una mayor concentración de calcio que otras especies. Y por último, nos dicen que los costos de clonar caballos pueden ir desde los $1,500 hasta los $260,000. Caballos inmensamente caros, ¿cierto? Inmensamente caros. Entonces, ahí tenemos jovencitos
la clonación en equinos, que era, digamos, el tema final con el que terminábamos estas biotecnologías in vitro en equinos, desde hablar toda la parte de espermatozoides, criopreservación, uso de antioxidantes en la criopreservación, luego capacitación espermática. Vimos en la segunda clase la importancia de la capacitación y cómo se podía tratar de reducir in vitro durante el procedimiento de criopreservación. Luego hablamos sobre el ovocito equino, todas las características del ovocito equino y algunas biotecnologías asociadas. Hoy vimos producción in vitro de embriones para hacer el link con la parte de clonación y al final especificar sobre clonación en equinos. Ariana, con esto estaría finalizando la temática de este módulo, de los 4 temas propuestos que se propusieron. Preguntas, dudas, inquietudes. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Sí, podemos ahora pasar a la parte de preguntas. Tengo entendido que habían algunas en el grupo, si podemos contestarlas. ¿Sí? O si los participantes quieren hacer algunas nuevas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Comentario? ¿Quién tiene alguna pregunta, algún concepto que quiere que se le repita, alguna diapositiva? Preguntas, dudas. Recuerden, participantes, que después de esta clase vamos a tener el cuestionario sobre todo lo que hemos visto en el módulo. Entonces, si tienen cualquier duda por allí, este es el momento de consultar. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno. Bueno, jovencitos, me ha alegrado mucho acompañarlos en este módulo. Espero hayan aprendido sobre esta parte de biotecnologías in vitro. Son muy diferentes a las biotecnologías tradicionales de las que se habla usualmente, que son inseminación artificial y transferencia de embriones y protocolos de ambas. Usualmente lo que se habla en las biotecnologías reproductivas tradicionales. Precisamente por eso en Equinos yo propuse temas de biotecnologías in vitro, en laboratorio, para nosotros hablar sobre clonación, sobre criopreservación, sobre capacitación, sobre producción in vitro de embriones, etc. Entonces, es un módulo que puede parecer un poco diferente a los demás, pero precisamente por eso. Los módulos tradicionales que uno ve son en otras especies, son donde los hablan es solamente de inseminación y transferencia de embriones. Se basan solamente en eso. Yo generalmente estoy cambiando, digamos, como esos paradigmas para que los estudiantes aprendan un poco de más cosas. Sin embargo, considero que para uno poder entender una biotecnología, tiene que tener un concepto fisiológico. Si yo les hablo a ustedes aquí de que yo necesito un ovocito que esté en metafase 2 para poder insertar un núcleo, pero tú no tienes ni idea de eso, estoy echando esa información en balde. O sea, ahí no hay nada. Debe haber un soporte, para, digámoslo, contextual para nosotros poder enseñar y aplicar biotecnologías. Yo quedo muy contento, digamos, con la parte que les ofrecí. Espero que hayan aprendido. Sí, me gustaría, bueno, ya eso será en otra oportunidad, en otros cursos, que hubiera un poquitico más de participación. Prácticamente las participaciones son nulas, nulas. O sea, no, de estos temas que uno espera que le hagan preguntas, muchas preguntas.
Incluso hay un tiempo para eso, es pero prácticamente casi no se hace. No sé, Ariana, si también en los otros módulos ocurría esto en los tiempos de preguntas. Los estudiantes casi no participan. Sí, la variación entre la frecuencia de preguntas varía, depende de cada módulo. Correcto. Bueno, digamos, si no hay preguntas, ni dudas, ni inquietudes, con esto estaría finalizando. Muchas gracias por la atención prestada. Yo creo que los estudiantes quedan con mi correo, ¿cierto? Quedan con correo. También estas presentaciones se van a pasar. Y también un cuestionario, ¿cierto, Ariana? Correcto. Muy bien. Eso es todo, jovencitos. Les deseo un feliz resto de noche. Gracias por su atención. Y bueno, de pronto más adelante estaremos trabajando otro tipo de temáticas relacionadas con toda esta parte de biotecnología de la reproducción o de pronto de otros temas. Muchas gracias por su atención y se cuida mucho. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Luego. Desde PUESIDE estamos muy felices de que usted haya podido dar este módulo. Agradecemos el envío de todas las diapositivas, del cuestionario, de todos sus conocimientos y todos sus Muchas aportes gracias. técnicos para este diplomado. Esperamos que pues tenga una feliz noche, igual el resto de participantes. Estaremos pues por el grupo dando la fecha en la que estará listo este cuestionario en el aula virtual, y pues los animamos a que esta semana puedan repasar tanto las clases como las diapositivas para que puedan aprobar este cuestionario. Si quieren comunicarse con el profesor, también les vamos a hacer llegar su correo. Y bueno, sin más que agregar, les deseo una feliz noche a todos. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Buenas noches. Chao.